lo que estamos platicando ahorita. Ah, ahorita. Sí. Sí. Pensé que lo de los prejuicios, eso tiene que estar más en medio. Tú tranquilo. Tranquila, Let it flow, que así como viene. let it flow. No pasa nada. Al final siempre sale. Lo que pasa es que Sí, claro. al principio... Tiene que ir agarrando ritmo Exacto. y estructura. ¿Estás grabando? Perfecto. O sea, al principio de cada episodio, siempre calentar el episodio toma un tiempo porque... Correcto. O sea, además empezamos muy rápido. O sea, llegamos aquí 8:15 y son 8:20 y ya. O sea, fuimos directo a grabar. Por lo general, por eso es que me gusta platicar antes con los invitados. Ya. Pero ahorita, como ya nos conocemos y es la segunda vez que estás aquí y eres famosa entre el podcast, Exacto. ya es más sencillo. Exacto. Y para abrir este episodio, ahora sí, con tu frase. Por favor, ya, tu foro. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos a grabar? Empezamos a grabar como hace 2 minutos. Sí. Poco, ok. Pero no me la sé, Jaco, no me la sé de memoria. Aquí, exacto, sí. O sea, Yo la tengo aquí también. Escrita, pero no sé si me gustaría que se vea que la estoy leyendo, no pasa nada. No. Muchos las van a estar escuchando en Spotify y no te ven. Ok, entonces, bueno, pues si algo he aprendido, todo el tiempo estoy tratando de aprender cosas y sobre todo el tiempo estoy tratando de sacar conclusiones como más grandes de las cosas que voy viendo o entendiendo como persona y como profesionista en mi área, que es comprender la condición humana y la mente humana. Entonces, probablemente los lentes que tengo todo el tiempo frente a la vida justo tienen que ver con estar viendo y procesándome, ¿no? A mí y mis procesos, y analizando con mucha conciencia qué veintes me van cayendo de esos procesos. Y el más reciente que tuve hace de hecho un par de días y que fue una frase que me nació en ese momento, que es como que tenemos la obligación de cambiar y cuestionar paradigmas, de abrir caminos más incluyentes, pero recordando siempre que no vamos a poder ser felices si estamos esperando a que la sociedad se adapte a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto, yo soy una persona que parte de mi lucha, y me parece que eso hablamos el podcast anterior, el episodio anterior, hablaba de la justicia social. Es muy subjetiva la justicia social desde mi perspectiva, ¿no? Y siempre yo cuestiono qué es justicia, y en el pasado decía yo mi conclusión a la que he llegado de qué es justicia, ¿no? Pero cuando tu tema también es lo social y tu tema también es la justicia, entonces también de repente mucho de tu energía está volcada en cambiar al mundo externo, ¿no? Y justo esto, como abrir caminos distintos, cuestionar paradigmas. Yo lo he hecho de manera natural por la vida que yo he elegido construir, que ya iremos entrando en ese tema. Pero también soy psicoanalista y al final el psicoanálisis en lo que se enfoca es en tu mundo interno, no tanto en cómo es el contexto en el que creciste, sino la interpretación que tú tienes de ese contexto y cómo tú puedes o no lidiar con ese contexto, entendiendo que por ahí mucho de tu alrededor no va a cambiar, sino que la que va a ir cambiando es tú. Y entonces a lo mejor tus contextos también van a cambiar, ¿no? O sea, tus contextos sociales y la gente con la que te juntas también va a ir cambiando. Entonces sí veo mucho y digo que lo veo afuera porque también si lo veo afuera es porque yo lo tengo. Correcto. ¿No? O sea, otra cosa que yo te diría es, y justo ayer reflexionaba sobre eso, que en mi búsqueda de libertad me he encadenado un poco porque he ido pudiendo romper algunos esquemas y paradigmas que a mí no me hacían mucho sentido, pero a veces uno cae en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Rechazar por completo los esquemas y paradigmas anteriores, en vez de tener la capacidad de integrarlos, ¿no? Ahora estoy en un momento en el que voy buscando integrar. ¿Y qué implica integrar? Reconocer todo lo bueno que sí tiene también esos esquemas y esos paradigmas, y viendo también las cosas que a ti no te funcionan y eligiendo otras distintas, ¿no? Pero al final veo mucha gente que critica, gente muy abierta, muy liberal, ¿no? Uh-huh. Que critica a los conservadores y viceversa. Sí. Y a mí se me hace que es la otra cara de la misma moneda, ¿no? O sea, me parece que ser un liberal que critica a un conservador o un conservador que critica a un liberal es vivir, en psicoanálisis le dirían, escindido, ¿no? O sea, que solamente ves una parte de la realidad, ¿no? Y lo ideal es poder ir integrando eso. Entonces, esta frase justo nace de ahí, de dar cuenta cómo cuando uno está pasando por procesos complicados a nivel social, porque en el contexto en el que te estás desarrollando no es común, porque te está implicando romper algunos esquemas, la salida más fácil, aparentemente,
es estarnos peleando con ese contexto, ¿no? Y estar diciendo que deberían de aceptarlo y que debería de ser así. Y por eso digo, creo que es importante abrir caminos y creo que es importante levantar la voz y cuestionar estos paradigmas, porque además por ahí a alguien le vienen bien y a alguien le hace sentido y se da cuenta que no está tan solo. Pero también entender que al final tu camino es tuyo, ¿no? Entonces, estar esperando hasta que el contexto en el que estás desarrollado socialmente cambie para que tú vivas bien, es un completo error y es un completo absurdo. Porque de pronto, aparte, por ahí te van a aceptar y vas a caer en cuenta de que no eres tan feliz, porque no sé si verdaderamente eso era lo que querías. Porque a lo mejor te va a faltar otra parte, ¿no? Porque rechazaste por completo esa otra parte de tu vida, y creo que la clave está en poderlo integrar, integrarlo todo, integrar lo externo con lo interno, integrar ideales con los que no coincides, pero poder ver que de eso sí viene bien. Lo que me gustó de la frase cuando me la mandaste, que me la mandaste hoy, sí. Se me hace una frase muy justa. Okay. Muy justa porque, por un lado o sea, rompe paradigmas, cuestiónate, o sea, lo tenemos que hacer, porque, a ver, ¿por qué necesidad tienes de cuestionar tu paradigma? Es porque no estás cómodo, entonces significa que estás tratando de mejorar o de cambiar algo en tu vida. Pero lo que me hace muy justo, que creo que últimamente yo he visto que eso se ha perdido en general, es que además te responsabiliza de decir, no es culpa de afuera, o sea, no es lo que haga mi ente externo, que ya dijiste, sino es qué hago yo con lo que hay afuera para mí. Y eso, últimamente la gente no lo está, yo creo que no están pudiendo hacer esta unión o esta armonía de esas dos cosas. O sea, creo que ha sido al revés. O sea, creo que la gente está más hacia lo de uno y no hacia lo de, ok, sí es lo mío, pero o sea, no voy a hacerte a ti que cambies, mejor cambio yo. Sí. Y eso hoy en día se ve mucho más afectado por todos los movimientos que hay, que de hecho tú has participado en muchos de esos movimientos. Y es más, ¿por qué no también platicamos un poco de eso? O sea, estuviste en la marcha del 8M. Correcto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estando ahí, o sea, sabiendo todo esto que me estás diciendo, por qué estarías en una marcha así? Y digo, que lo platiques tú desde tu perspectiva, porque yo no fui. Sí, me gusta que lo pongas en la mesa, porque aparte justo te iba a hablar de eso y de mi trabajo que ahora hago con niños y niñas que están en el DIF, ¿no? En albergues, consecuencia de haber sido víctimas de violencia familiar o abandonos, ¿no? Negligencias. El tema del feminismo es muy complejo, muy, muy complejo. Tiene muchísimos grises, o sea, como cualquier religión, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahora estamos o sea, han habido varias olas feministas. Ser feminista es también una postura política, ¿no? Y también uno va entendiendo que lo personal es político y por eso uno va teniendo que tomar posturas. Se me hace un movimiento demasiado legítimo. Pueden haber actitudes dentro del movimiento que yo no acusaría de ser o no legítimas, sino que de pronto son las que más se ven, que es la violencia, ¿no? Y entonces hay mucho prejuicio alrededor de lo que pasa en una marcha, y por eso este año también me propuse, contexto, ¿no? O sea, yo soy una mujer de un contexto socioeconómico privilegiado. Correcto. Y eso de entrada te pone en otra conversación, en una conversación que no te debe de impedir ser empático, ¿no? O sea, yo siempre digo que tu privilegio no te nuble, tu privilegio no debe de nublarte a ti y no debe de nublar realidades y verdades, aunque tú no las vivas. Eso por un lado. Pero por otro lado... No sé qué... Me habló alguien, no debería tener mi celular aquí. Entonces, te decía, o sea, es importante ponerlo en la mesa porque sí, vaya, las mujeres, incluso en los contextos más privilegiados, sufren de las implicaciones sociales del patriarcado, ¿no? O sea, creo que hay una parte que... al ser un movimiento político tan fuerte y que ha generado cambios tan relevantes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que dicen, yo no soy feminista, uno les preguntaría, bueno, si puedes decir si eres o no feminista, si puedes opinar, es gracias a este movimiento, ¿no? O sea, si tú como mujer hoy puedes opinar, puedes elegir divorciarte, puedes trabajar, puedes votar, ¿no? Entonces es gracias a este movimiento. En México, el tema, por desgracia, está en que no nos maten, ¿no? O sea, hay en otras partes del mundo
que ese no es su tema Desigualdad, central, que su tema tiene que ver más justo con equidad, ¿no? En México estamos como en una parte que no debería de ser conversación, o sea, que uno dice esto es inhumano, ¿no? Y punto. Pero matan a más hombres que a mujeres, pero por supuesto, y sí matan a más hombres que a mujeres, pero las matan mismos hombres. ¿Eso quiere decir que todos los hombres son malos y asesinos y que todas las mujeres son buenas? No, eso es la misma visión del conservador, es El la extremo. misma, es otra vez escindir verdades, ¿no? O sea, este movimiento no habla de las personas en sí mismas, en términos de hombre o de mujer, me parece que habla de comportamientos humanos y que habla de una estructura social que ha hecho mucho daño a los hombres y a las mujeres. Los hombres han tenido privilegios gracias a este sistema, sí lo han tenido, privilegios que a veces también ellos tampoco alcanzan a ver de pronto, y por eso creo que también algo que es muy importante, se dice que esta es como la era de la mujer, ¿no? Y creo que algo que está pasando es una polarización importante, literal, de hombres contra mujeres, ¿no? Y esa es la sensación. Y antes eran los hombres y los hombres y los hombres y las mujeres estaban sometidas. Ahora de pronto los hombres no saben cómo comportarse frente a una mujer, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, yo creo que también es importante educar a los hombres. Y hoy se habla de nuevas masculinidades, ¿no? O sea, el podcast no es sobre feminismo. Quiero regresar al punto central, que justamente es, sí, o sea, a mí esa marcha, claro, porque la pregunta viene de, a ver, Estrella, si tú estás hablando de que entonces al final lo más relevante es invertir en el mundo interno, ¿por qué estás parada? Una marcha, ¿no? Exactamente. También te decía algo, por ejemplo, Angela Merkel, que fue canciller de Alemania, la primera canciller de Alemania, estuvo 15 años en el poder. A ella le preguntaron que si era feminista. Y ella dijo, o sea, si ser feminista es estar de acuerdo con la paridad de género, pues sí lo soy, pero la verdad es que yo no me puedo poner esa bandera porque yo no he hecho nada. Esa no ha sido mi lucha. Y también me parece una posición muy humilde, muy, muy humilde, que hay que pensar. Pero bueno, el caso es que, sí, yo convencida de que hay en movimientos que a mí me hacen sentido en que hay que involucrarnos. Y también estoy convencida de que hay cosas que aunque no te afecten a ti, si tú no estás de acuerdo que pasen, hay que involucrarnos, ¿no? O sea, no nada más te debes de involucrar en las cosas que a ti te tocan. También te debes de involucrar en las cosas que aunque no te tocan por tus privilegios, por tu orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Sí, es una responsabilidad social. Es una responsabilidad social. Pero creo que junto con eso, porque no es no es que ya no se haga la marcha, no es que no vale la pena todo lo que se hace a nivel externo, todas las propuestas de políticas públicas, todo lo que hoy se habla de eso, porque ve el movimiento que está generando. Claro que hace sentido. Lo que hay que considerar es cómo ese mundo externo impacta en el interno. Entonces, cuando yo salí de la marcha, al otro día tuve terapia y entonces yo le contaba lo que pasó en la marcha o cómo yo percibí lo que pasó en la marcha. Y ya no hablamos de la marcha y de si el movimiento social es fuerte, no es fuerte, debe de ser, no debe de ser, cómo debe de ser. Hablamos de cómo me toca a mí, Estrella, en mi mundo interno, con mi propia historia, por qué para mí es importante, en qué ocasiones yo me he sentido así y cómo yo puedo posicionarme distinta frente a esta realidad. Ahora, pasando al tema de los niños del DIF, es muy fuerte hablar de mundo interno cuando hay cuestiones externas tan terribles y tan injustas, ¿no? Y con poblaciones vulnerables de nuestro país, ahí están. Y no es culpa, por supuesto que no es culpa de estos niños los que vivieron, ¿no? Y también este discurso de, no, pues seguramente ellos inconscientemente querían, no, y por supuesto que no, Y eso es otra vez parcializar y olvidarnos de que hay un mundo externo. Pero, por ejemplo, solamente enfocarnos en cambiar las leyes sin trabajar con los niños, si solamente enfocarnos en cambiar su contexto, sin darles a ellos mejores herramientas como individuos para elegir distinto cuando vayan creciendo, o sea, si no hacemos eso, vamos a volverlo a repetir. Entonces, a mí una vez me habían preguntado que si yo pudiera cambiar o hacer una propuesta de ley, la que yo quisiera, ¿qué haría? Y te digo algo, por algo no soy abogada. Justo por eso, porque yo estaba entre ser abogada y psicóloga, y no sé si lo hablaba el episodio pasado, pero O así. algo de lo que me pasó es que yo no soy ley, yo no soy la ley. A mí no me gusta hablar de quién es culpable o quién no es culpable. A mí no me gusta, a mí lo que me hace sentido es tratar de entender a quién está detrás de las circunstancias, sin juicio. Sin juicio. Sí, claro. Entonces, dificilísimo, ¿no? Y esa es una utopía, o sea, por ahí. Sí. Pero uno tiene que tener utopías en su cabeza para tratar de llegar a ellas sabiendo que no las va a cumplir. Y antes de seguir con eso, tengo que hacer una pausa porque creo que hay algo que me está esperando aquí, pero ahorita regresamos. Regresando, perdón, tuve un pequeño
Incidente. Incidente. Estamos platicando de que te cuestionabas qué ley cambiarías. Exacto, que me preguntaba a una amiga que si pudiera cambiar una ley, ¿qué ley cambiaría? ¿No? Y entonces decía también esto que por eso no estudié Derecho, que estaba entre estudiar Derecho y Psicología. Y no estudié Derecho justo porque me interesé más por comprender quién está detrás de las personas que está detrás, lo que los motiva a hacer lo que hacen o a vivir lo que viven o a verse implicados en lo que se ven implicados, más que en generar nada más, que no es menor, son muy necesarias, sobre todo si se respetaran, que justo no se respetan, y me parece que no se respetan porque nos hemos olvidado de la condición humana. O sea, justamente creo que la importancia de integrar disciplinas tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de nada sirve aplicar leyes, sí, pensando que se aplicaran, ¿no? O sea, pensando que realmente se aplicaran, si no también entendemos no nada más quiénes están detrás de esa historia, sino qué les faltó, qué necesitan y cómo trabajar con ellos a nivel individual. Lo que pasa con las leyes es que pueden generar ilusoriamente un cambio masivo, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, el trabajo psicológico es un trabajo más individual. Entonces, a quien lo hace puede ser frustrante, ¿no? Porque uno dice, ok, ya ayudé a 3, llevo 3. Llevo 3 y somos 127 millones de mexicanos. O sea, llevo 3. Pero de repente también entiendes que no tiene que ser o nada más esos 3, ¿sabes? O nada más involucrarte en asuntos externos. Puedes encontrar un equilibrio. Pero entonces me preguntaba esta ley, entonces yo le dije que la verdad, de entrada a la fecha, no hay ninguna ley que a mí me parezca lo suficientemente integrada, por lo menos en mi cabeza no la logro construir, como para que realmente abarque a las dos partes implicadas. Cuando hablo mucho también de ley, mi experiencia laboral ha tenido que ver mucho con víctima y victimario, en cualquier esquema. Igual en el DIF, ahora trabajo con víctimas, o personas que han sido víctimas en su momento trabajé en cárcel, ¿no? Trabajé con migrantes, o sea, son circunstancias en las que hay estos procesos, entonces las leyes normalmente parcializan, ¿no? O sea, como que están a favor de un lado y en contra de otro, y a favor de un lado o en contra de otro. Y por suerte el psicólogo no tiene necesariamente que definir si está a favor o en contra de algo, porque no se trata de tomar una postura, sino se trata de ver cómo puedes ayudar a quien tú elijas ayudar. Y entre más integrado esté, mejor. Entonces, para mí, creo que mi tema de vida es integrar dualidades, integrar todo lo que aparentemente es contrario, ¿no? De entrada, yo soy psicoanalista, ya te decía que los psicoanalistas se enfocan muchísimo como en el mundo interno, ¿no? Y en los sueños, y el trabajo común del psicoanalista es clínico, entonces quiere decir como que estás en consulta con un paciente, que lo tienes acostado a lo mejor en un diván y vas pensando lo que él va pensando. Y por otro lado, siempre me ha llamado mucho la atención los problemas sociales. Y entonces yo decía, perfecto, ¿y esto cómo fregados se integra? O sea, esto no hay esta cosa. Bueno, es que se integra muy fácil. A ver, tú dime cómo, porque o sea, lo que pasa no es es tan. Yo sí me lo he cuestionado mucho desde que me acuerdo que de la escuela, Uh-huh. de la escuela de mi prepa, Okay. me invitaron a participar en un proyecto que tenías que ayudarle a la generación de tercero y secundaria a hacer un proyecto social que tuviera un impacto importante, y el mejor proyecto se iban a ganar, estar una semana en un lugar muy nice, lo que sea, y de ahí empezaba. Y todos habían sido como proyectos de, ¿cómo decirlo? Hago una cancha de fútbol para que la gente esté entretenida. Ok. Y, o sea, este tipo de proyectos que son como más, como que atacan a una necesidad del momento, de placer nada más, sin que tenga nada de fondo. Okay. Y yo me cuestionaba mucho, a ver, ¿cómo se habla mucho del dinero? ¿No? Entonces, ¿qué es el dinero? ¿Cómo respetas el dinero? ¿Qué es esto con el dinero? Etcétera. Entonces, yo creo que lo que me pasó en ese proyecto fue que yo dije, a ver, si el dinero es tan importante en la vida de las personas, yo no puedo cambiar la importancia del dinero en la vida de las personas, pero puedo cambiar la manera en la que perciben el dinero en su vida. Okay. Entonces, yo creo que justamente así es como lo puedes integrar. Si nosotros diéramos en las escuelas, y yo no tengo idea de educación y probablemente lo que digan no tiene ningún sentido, pero tiene sentido para mí, es si nosotros pudiéramos educar no sé, al autoconocimiento. Si pudiéramos educar a que es importante
que no solamente lo que tienes en tu casa es lo que es, a cuestionarte cosas, entonces ahí sí podrías, lo que le estás haciendo es que estás trabajando al individuo para que cuando salga a la sociedad tenga un papel o tenga una, no sé cómo llamarlo, pero tenga una responsabilidad diferente cuando sale, porque ya está él trabajado. Y yo creo que la mejor manera de trabajar en la sociedad es trabajando con los individuos de la sociedad, como tú lo dices, y así es como lo integras. O sea, como que no buscas el macro, buscas El micro ayudar para al que micro. impacte al macro. Lo que pasa es que siempre el macro es la consecuencia del micro. Correcto. Y también Siempre. te voy a decir algo. Eso es psicología social. Y la psicología social es una rama de la psicología famosísima. La particularidad, que no me voy a meter tanto en ese tema porque qué hueva, pero la particularidad es que el psicoanálisis, mucha de su teoría, o sea, psicoanalítica, está muy enfocada en el individuo, ¿sí? O sea, Freud hablaba de la psicología de las masas, pero seguimos mencionando la psicología de las masas porque ha sido de esos textos, ¿no?, que todavía pensábamos en la masa. O sea, que un psicoanalista pensaba también en la masa. Y aparte, a ver, el psicoanálisis no excluye el impacto que tiene el contexto y eso es una mentira que hoy se tiene, ¿no? Como, ay, pero todo el tiempo te fijas en lo que le pasa a él y se te olvida si la mamá de verdad le pega o no. No es verdad. Lo que yo me enfoco es, si tu mamá sí te pega, yo quiero entender cómo eso te afecta a ti. No trato de cambiar a tu mamá, porque quien es mi paciente eres tú. Correcto. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis, en teoría, es complejo llevarlo a espacios comunitarios. Por lo menos para mí ha sido, y apenas ahora me voy a un congreso, estoy muy emocionada porque es un congreso que sobre todo habla de cómo se intersecta el psicoanálisis y lo social. Entonces, imagínate, si hay un congreso de eso es porque justamente Sí. no es tan fácil. O sea, probablemente, o sea, va a haber un congreso a lo mejor de psicología social, ¿sí? Pero no, o sea, para el psicoanálisis normalmente se ha quedado mucho en el trabajo con el individuo, o por lo menos en donde yo he estudiado y lo que yo he visto es que normalmente se queda ahí. Pero bueno, entonces mi punto es regresando con los niños y niñas que están en el DIF, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, hay que trabajar aspectos sociales, aspectos externos a los niños, ¿no? Desde las condiciones en las que viven ahí. Obviamente yo no soy abogada, pero por ahí te vas metiendo en tu activismo con abogados, que vayas haciendo propuestas de políticas públicas, ¿no? Poder ir construyendo mejores escenarios externos para ellos. Y, por ejemplo, todos estos procesos de, bueno, y si los van a adoptar, cuál debe de ser el procedimiento, ¿no? Y todas estas cosas son externas, son importantes. Pero yo me he dado a la tarea también de meterme a trabajar con el individuo. Entonces, abro espacios de trabajo terapéutico infantil con niñas y niños del DIF. Y entonces trato de, por un momento, sacar de mi cabeza todo lo que ya sea a nivel social y contextual de su situación y escucharlo a él o a ella, ¿sí? Y entonces, esa tiene una palabra muy redundante, pero es subjetivizar, ¿no? O sea, es como que no se nos olvide que ese niño o niña no es nada más una cifra más que pertenece a un problema social en México, sino que se llama Erán, y Erán tiene 8 años y ese niño de 8 años tiene una historia particular. Como constantemente en los problemas sociales estamos buscando los patrones comunes y justamente por eso se convierten en problemas sociales, de pronto podríamos caer en esta parcialización, en olvidarnos de los aspectos muy individuales de cada sujeto en esa historia. Entonces, yo trato de estar todo el tiempo haciendo estas dos partes, ¿no? Y ese es mucho parte de mi tema. Creo que ya te contaba que platicaba con una amiga, ¿no?, que tenía un novio, que ella es judía, su novio no es judío. En su contexto social eso es complejo. Y sí, ¿no? Y entonces escuchaba esta necesidad de reclamar mucho, que no puede ser que sea tan difícil y que no puede ser que en el siglo XXI no puede ser. Y es válido, ¿no? Y por eso te decía la importancia de sí cuestionarlo y ponerlo en la mesa, porque hay que abrir caminos incluyentes. Pero que en ese abrir no te olvides de ti. Y no te olvides de que independientemente de cuánto puedas o no abrir, tú vayas por lo tuyo. Y a veces queremos abrirlo porque eso nos da la sensación de que si se abre va a ser más fácil para nosotros. Y no sé si lo vas a poder abrir. Lo que sí sé es que si te enfocas en ti y vas levantando la voz, porque insisto en esta parte de hacerlo, es importante, por lo menos vas a ser más fiel a ti. Y eso sí seguramente te puede llevar a una mejor vida para ti. Pero yo, o sea, creo que en ningún lugar romper un paradigma
Es sencillo. No lo es. De lo que sea. De lo que Con entorno positivo, con entorno Y negativo. hay paradigmas internos. Hay paradigmas que no están afuera. Por lo general, tratar de romper un paradigma es porque algo adentro de ti no hizo clic y lo quieres cambiar. O sea, es más tuyo que del paradigma per se. El exterior es espejo, ¿sí? El exterior refleja. Pero entonces cuando tú lo puedes cambiar en ti, cuando tú puedes aceptar que tú eres distinto, ¿sí? Y tolerar las renuncias que implica, porque también creo que hay esa cosa con el ser humano. Yo soy de la idea de que entre más tengamos capacidad de tolerar renuncias, pues mejor nos va a ir. La vida es de renuncias. Seguro. O sea, Sí. no quiero sonar melancólica ni depresiva ni nada por el estilo, pero la vida es de renuncias. Sí. Entonces, si tú quieres andar con este novio, que en tu contexto es complicado y etcétera, tú quieres lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por decir. Que lo acepten, que te acepten, que lo validen, que te validen. Sí. Esto, Y está bien. O sea, yo estoy de acuerdo. Si a mí me preguntas mi opinión personal, pues a mí también se me hace un absurdo y creo que... no, ya. Sí. Pero si yo tengo que regresar al individuo, también le recordaría que esa es su vida y que si su vida le va a costar un poquito más de trabajo para encontrar su verdad, vale la pena hacer las renuncias que tengas que hacer. Pero tienes que saber que van a haber algunas renuncias. No, y bien con consecuencias la mayoría. Incluso las decisiones que sí están ad hoc al contexto, ¿eh? O sea, la gente cree que si cumplir con el status quo no tiene consecuencias. Y por supuesto que las tiene. Sin duda las tiene. O sea, porque si tu brújula es el exterior, entonces de pronto te puede dar una depresión severa, ¿no? Porque ¿y dónde estabas tú todo este tiempo? Entonces vas a recibir mucho aplauso del exterior y eso contiene y eso hace sentir bien y te hace sentir que perteneces a una masa. Ese es otro tema bien cañón para el ser humano. O sea, mucho el tema de romper esquemas es la sensación de separación, de separarte del mundo, No. de ser distinto. Entonces, ser igual o similar o cumplir también te hace sentir que perteneces a un grupo completo. Y eso da muchísima calma. O sea, Eric Fromm, yo estaba leyendo el libro del arte de amar, es un libro muy famoso, y habla todo el tiempo de eso, ¿no? O sea, de cómo el temor a la separación o a la sensación de separación nos trata como, es la que nos empuja todo el tiempo a querer ser amados, a lo mejor sin saber amar, ¿no? O a querer pertenecer a algo que a lo mejor no sé si te hace sentido, ¿sabes? Entonces, creo que también lidiar con eso es duro. Pero por eso es importante para el desarrollo personal que eso suceda, ¿no? Es que eso es identidad. O sea, te lo vas a tener que cuestionar. Ojalá. En teoría, te lo vas a tener que cuestionar. Ojalá. O sea, porque creo que a ver, yo creo que lo que pasa hoy en día, a mí no sé por qué hay algo que me dispara, todo lo que veo en redes de, no sé, o sea, no puedo hablar de ningún grupo en específico, pero como todo es, si no es como tú dices al principio, pero si no es como yo lo quiero, entonces no es válido. Correcto. O sea, eso creo que es una falta de madurez. Ni siquiera sé si es un tema de madurez, pero es como, hay muy poca tolerancia. En general, hay muy poca tolerancia al cambio personal. O sea, porque creo que, como dices, o sea, hoy en día yo veo mucha gente que va y viene de muchos lugares. O sea, tomo una decisión y como que nunca te quedas haciendo algo constante como para saber que te va a salir bien. O sea, justo hace 2 años de mi vida, una persona me dijo, a ver, vas a entrar a una etapa nueva, dale 2 años a tu etapa. 2 años. Pero 2 años, dedícale 2 años estando ahí, presente. Y ya pasaron 2 años y ahora ya no quiero nada más 2 años, ya quiero mucho más. Sí. Lo que pasa es que no puedes pensar que vas a alcanzar aprendizaje en nada si no le dedicas tiempo a lo que estás haciendo. O sea, y creo que hasta para estar a favor o en contra de un movimiento, tienes que vivirlo mucho tiempo porque, o sea, para que realmente lo entiendas, porque además, mientras más entiendes cualquiera de las posturas que tomas, más preguntas te haces. Y justo cuando te saliste tantito, justo estábamos platicando, ¿no? Que qué tan válido es que alguien se involucre en algún movimiento político sin tener tanto conocimiento al respecto. A lo mejor lo hace sin saber por qué lo hace, nada más por ponerse una bandera. Y entonces la respuesta que yo daba es, en términos sociales y externos, yo, ni tú, me parece que nadie, es nadie para decirle a alguien si su decisión
es legítimo o no y si puede o no pertenecer. Y entonces tampoco hay reglas de cuántos libros tienes que saber para ser feminista. No sé, cuántos libros tienes que haber leído, cuántas acciones tienes que haber hecho. Obviamente hay cosas que marcarían más que estás inclinado en acciones que apuestan por un mundo equitativo. O sea, esa es mi congruencia. Si yo voy a la marcha feminista, también entonces procuro hacer cosas que a mí me parece que apuntan a la equidad. Y también puede ser incluso, yo doy clases daba este semestre no di, pero el semestre pasado y 2 más antes, daba la materia de problemas sociales, psicológicos, comunitarios, ¿no? Psicología, ¿ok? Y tenía hombres y mujeres en la clase y uno de los temas que poníamos en la mesa era el tema del feminismo como miles más problemas sociales actuales. Y entonces, mi labor, porque esa es mi perspectiva, y estoy abierta a escuchar otras desde el respeto, o sea, y el diálogo, ¿sabes? Era involucrar a ambas partes en la conversación, ¿sí? Porque si no, creo que nos vamos a volver a polarizar. Pero para mí, de entrada, ponerlo como un tema en la mesa, concientizarlo. A los hombres les pedí que leyeran el libro de Ellos Hablan, que es un libro que habla de cómo el machismo le afecta a los hombres, de Lidia Cacho, extraordinario. Esa también es mi forma, ¿no? O sea, incluso, no sé, vaya, hay mi forma. El punto es ser coherente, ¿no? Pero Qué difícil. Muy difícil, creo que es una cualidad en peligro de extinción. Porque es difícil la coherencia, porque la coherencia tiene que ver mucho con identidad y la identidad es muy cambiante. Entonces, a veces por más coherente que trates de ser, de pronto te cachas en la incoherencia y hay que ser como autocompasivos con uno mismo, ¿sabes? Pero creo que, y es lo que decía, como yo no soy quien para opinar si alguien está bien que vaya o no vaya y se involucre en estos movimientos, está bien que se proclame o no. Pero si fuera mi paciente, yo en lo que me enfocaría es qué te mueve a ti para estar ahí. O sea, ¿realmente te mueve? ¿Te viene bien desde donde te mueve? ¿Te conviene a ti desde donde te mueve? Sí, ¿sabes? Entonces, esa va siendo la integración, porque habrán judíos muy, muy, muy ortodoxos que consideren que yo no soy judía. O sea, y seguro que los hay. O sea, tú, pues, de judaísmo no tienes nada. Entonces, ¿tú quién eres para decirme eso? O sea, ¿qué superioridad tienes tú para decirme eso? Pero por otro lado, no sé, son temas filosóficos, o sea, porque hoy también este tema de que de repente hay personas que se sienten, que tienen 40 años, justo lo vi en TikTok, que él decía que es un bebé y se siente un bebé, ¿no? Y entonces trae un chupón y es real, ¿no? Es un tema bien complejo. Sé poco del tema, aunque no me he metido mucho en ese tema, pero en ese tipo de casos, a bote pronto, lo que veo es como, yo no soy quien para decirle si es un bebé o no es un bebé. Puta, si fuera mi paciente, tendría muchas cosas de qué hablar, ¿no? O sea, desde dónde, pero lo que sí creo es que puede empezar a generar un desorden social bien importante, que haya un poco como la locura, o sea, como que no hay un orden. Pero no sientes que ya hay locura. Sí siento que estamos en la época en la que lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno. Así siento. O sea, esa es mi percepción. Pero es solo mía. O sea, y puede que no sea verdad. Pero podemos comentar sobre eso, digo, al final. O sea, te digo, al que le como parezca, pues el respeto, o sea, que ese hombre se considere un bebé, ¿no? A mí, él tiene derecho y a mí su derecho no coarta mi libertad. Así que hasta ahí todo bien. Pero de pronto, en términos sociales, sí, creo que está bueno también hablar de, entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Si eres un bebé, pues el bebé no puede salir de su casa, no puede trabajar, no puede ganar dinero. No sé si lo hace o no lo hace, ¿me entiendes? Pero entonces estaremos hablando de coherencia. Porque si no, entonces me siento un bebé, pero con todos los beneficios de no ser un bebé, pero con ningún... Vaya, no sé quién es esta persona y ojalá esta persona nunca escuche esto porque no es criticarla a esa persona, sino es poner un poco en la mesa que también cuestionemos que se vale elegir tu camino, el que quieras, pero los caminos tienen renuncias y tenerlo todo se me hace una postura muy infantil, querer tenerlo todo, ¿no? Y querer dar pasos, pero seguir teniendo lo que tenías antes de dar ese paso y así, y creo que así no sé si uno madura tanto o se queda siempre como en esta voracidad y necesidad de tenerlo todo y no sé si ahí te vas a satisfacer. O sea, yo creo que, yo más bien lo que creo es que mientras más creces y maduras, eres feliz con menos cosas. O sea, quieres menos cosas. O
O sea, menos estás buscando cosas más específicas porque sabes lo que quieres. Sí, o las cosas que te llenan vienen de otros lados, que no son tanto el exterior. O sea, yo creo que un día platicaba con mi psicóloga y le decía, ya siento que ya no me siento sostenida por mi grupo social, ya no me siento sostenida por mi familia. ¿De qué me agarro? O sea, ¿de qué me agarro? Y me dijo, bueno, ya llegamos a un punto muy importante en tu vida. Eso es crecer, aprender a agarrarte de ti. Y agarrarte de ti va más allá de mantenerte económicamente, por ejemplo. O sea, Seguro. la independencia, se habla mucho de la independencia económica, es importante, muy importante, te da una libertad. Puedes ser independiente económicamente y no ser independiente emocionalmente. Y creo que la dependencia emocional, a ver, hay una dependencia emocional que está ahí, o sea, que está ahí y que de hecho la requieres para poder generar buenos vínculos, ¿no? O sea, pero en un grado, ¿no? En el sentido de saber, la dependencia también hace que reconozcas al otro como importante, ¿no? O sea, que tú dependas de tu jefe y que puedas tolerar que dependes de él, también a ti te permite verle lo bueno. Si tú estás todo el tiempo peleado con que dependes del problema, no vas a aprender nada de él, ¿no? Porque tú ya quieres agrandarte y ya quieres ser él y hay una lucha ahí narcisista, humildad, ¿bien? Entonces, hay un grado, pero el camino hacia la construcción de la independencia es bien complejo y además ahí es cuando empiezan a entrar el tema de el grupo y el individuo, ¿no? Y entonces el grupo, tú eres por el grupo en el que estás, ¿no? O el grupo al que perteneces te da cosas que a ti te construyen como individuo. O sea, y entonces Pues siempre es un poco de ambas, ¿no? siempre es un poco de ambas, pero muchas veces nos quedamos como engolfados en los grupos, ¿no? Y como que, entonces, de entrada decir, Claro, yo si yo soy judío, solo soy hijo de motociclista, papá de... No, todas esas cosas son grupos, ¿no? O sea, perteneces a cosas. Y cuando hablas de quién eres tú, no eso que a ti te construye. Es muy importante en los grupos, ¿eh? O sea, estamos hechos, el ser humano, en sociedad. pero es también muy importante buscar la individualidad, porque creo que en la individualidad está la verdad personal. Es que si hay un dicho que dice que si le caes bien a todo el mundo, le caes mal a todo el mundo, algo estás haciendo mal, tiene mucho que ver con eso, porque si no, no estarías respetando tu individualidad. Y si los demás respetan su individualidad, probablemente, o sea, está bien que no le caigas bien a todos o le caigas mal a todos, porque cada quien está poniendo de su propia cosa. Pero yo creo que lo que dices de la independencia en general, es que hay tanto que decir sobre el tema, pero, o sea, creo que alcanzar una independencia personal va muy ligado a, híjole, solo se me viene la palabra humildad. O sea, solo se me viene a decir, o sea, tengo estas cosas, buenas y malas, porque es la única manera de poderte librar es que librar, quitarte el peso encima es reconocer. Y para poder reconocer es tener humildad. Entonces, para mí, para poder justamente independizarte, es más que independizarte y decir, todos chinguen a su madre, es más me independizo porque sé a qué estoy amarrado. No sé, o sea, me independizo porque sé a qué soy dependiente y así vas como evolucionando. Y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, esa sería la polarización, ¿no? Y creo que, ya no sé si lo dije o no, pero cuando te decía que yo en la búsqueda de mi libertad de pronto me caché encadenada, era porque justo había empezado a poder romper muchas cosas, pero de pronto me veía rechazando todo lo que no era lo que yo creía que tenía que ser. Y entonces, ¿qué crees? Físicamente estaba viviendo la vida que quería, justo ya pudiendo llegar ahí, ¿no? Pero mentalmente todavía estaba peleando mucho con que, pues sí, pero no puede ser que hayan personas que siguen pensando que... Entonces es como, ahí no hay libertad. O sea, la libertad también es como justo liberarte de aquellas cosas, uno, que no puedes cambiar, ¿no? Lo único que puedes cambiar realmente es a ti y por ahí impactar un poco en la conciencia de alguien, pero no lo vas a cambiar, ¿no? Y luego esa parte que decías de que ahora ya no hay tolerancia, ¿no? Y que se ve mucho esto, que yo coincido. O sea, creo que el hecho de que ahora esté más democratizado el conocimiento, el acceso a la información en las redes, tiene sus ventajas, por supuesto, pero una de las desventajas que tiene es que ahora uno solo escucha lo que uno ve, quieres ver y escuchar. Y entonces normalmente queremos ver y escuchar aquello que va
a reforzar la idea que yo ya tengo. Claro. Entonces, nos volvemos más ya no te cultivas de nada. te vuelves más intolerante. O sea, yo por eso digo, si tú eres, es decir, morenista, ¿no? Entonces, en Twitter, también ponte a seguir a algunos políticos de la oposición para entender sus posturas. Eso sería equilibrio. Y entonces, lo mismo para todos lados. Entonces, hay muchísima polarización social. Pero entonces, si hay polarización social, quiere decir que hay polarización individual. Y la polarización, mira, Melanie Klein, que era una psicoanalista, hablaba de la posición esquizoparanoide. Y ella decía que justo en esa posición lo que pasaba es que te escindes y entonces esto es todo bueno y esto es todo malo. Y punto. Y entonces, por ejemplo, tú vives en México. Una persona escindida diría que México es lo peor. No tiene nada bueno, está jodido, es un país jodido, con todo jodido, ¿no? Y entonces te vas a vivir a Estados Unidos. Y aparte Estados Unidos es lo mejor del mundo y tiene lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, Estados Unidos tiene lo bueno y lo malo y México tiene lo bueno y lo malo. Y velo llevando a niveles más profundos de ti. Llévalo a tus relaciones, llévalo a tu trabajo, llévalo a a ti. Tú tienes cosas buenas y tienes cosas malas. Y enfrentar las malas está cabrón. Porque sí son malas. O sea, y punto. No, pero bueno, si le echas ganas, las puedes cambiar. O sea, no sé si las puedes cambiar o no. Igual y sí, obviamente hay muchas cosas que puedes pulir. Pero hay otra parte tuya que no es que es mala de maldad con dolo, sino son aspectos tuyos que son a lo mejor más agresivos. Y ahí están. Y punto. Y aceptar que no eres perfecto y que no hay nadie perfecto y que no hay un mundo perfecto y que no hay ninguna circunstancia perfecta. O sea, es muy importante. En los contextos tenemos idealizadas algunas cosas. Es aceptar. O sea, en nuestro contexto lo idealizado es el matrimonio y los hijos. Bueno, está cabrón estar casado y tener hijos. O sea, ¿y por qué no también hablamos de todas las implicaciones dolorosas que tiene eso? Y no hay que hablar de lo doloroso para ahora decir que está todo mal y que mejor no hay que casarnos y que ves por eso, porque entonces el otro lado, ¿no? Yo por eso, ni loca me caso y ni loca tengo hijos y... O sea, y entonces tú casado con hijos dices, lo que daría por ser tú, que no te... No, a ver, o sea, todo tiene su dualidad. Y poder tener la madurez de verla y aceptarla. Es importante. Entonces también esta no tolerancia que vemos afuera y esta polarización que vemos afuera, cuando uno también se pone así, entonces, no que también uno esté diciendo todo el tiempo, no puede ser que ahora nadie entiende, nadie. ¿Así nadie? No, Sí, o sea, uno hace lo mismo que ve. Entonces... Eso es muy cañón. Eso es muy cañón. Eso es muy cañón. Entonces, eso también está ahí y creo que, por eso te digo que este interjuego de lo externo con lo interno es interesante y creo que tenemos muy puestos los ojos en el exterior y muy poco en el interior y en cómo esas cosas nos impactan. Y yo empecé a hacer esto hace 7 años, ¿no? O sea, yo creo que antes de eso vivía distinto. No, bueno, después de lo que pasó y ahorita estás pasando por un momento también de independencia importante. Así es. Que me ha costado es duro. Muchísimo. Es duro, pero es el paso. Pero no hay nada que, o sea, se tiene que romper algo para que pueda crecer otra cosa. Así es. Así es la naturaleza, así funciona. Es. Entonces, uno tiene que aprender a aceptar ese dolor. De hecho, estaba escuchando que hay las águilas, cada 30 años o 40 años, pasan por un proceso donde les empiezan a fallar las alas, las garras y el pico. Entonces, lo que tienen que hacer es que pasan un tiempo quitándose las plumas una por una ellos solos. Esa es la famosa metáfora del ave fénix, ¿no? Parecido. Que sale de la resiliencia y que renace. Pero es un proceso que tienen que hacer solas. O sea, ellos se arrancan sus propias plumas, se arrancan sus propias garras para que después les vuelvan a crecer y vivan otros 40 años como si no hubiera pasado nada. Totalmente. Eso sí tiene que ser. Es que así tiene que ser. O sea, hay que tener una buena red de apoyo y no sentirnos tan solos. Pero realmente... Al final es tu pedo, ¿no? Siempre es tu pedo. No, y de verdad el único que lo va a... Yo ahorita, ya decíamos, no he pasado por un proceso que ahorita podemos entrar en ese tema, pero emocionalmente duro. Me ha costado mucho trabajo este cambio en mi vida. Y entonces una persona a la que adoro me decía, es que ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? O sea, ¿cómo te ayudo a que sea más fácil para ti? Entonces le dije, de verdad, te amo y agradezco y ya me estás, o sea, con esta llamada y con esta intención ya me estás ayudando, pero creo que a ti te va a tocar tolerar que yo no esté tan bien ahorita, que me esté costando trabajo y que tú no puedes hacer nada para resolverlo. Sí, claro.
más que estar. Y sí, ¿no? Porque al final es algo que tengo que hacer yo. No por omnipotente, no por soberbia, no, porque es un proceso tan mío que realmente si yo no lo hago, yo no lo crezco yo, no lo voy a haber crecido y no lo voy a haber hecho yo. Entonces, uno puede aprender, o sea, es mejor aprender a gatear, luego a caminar y luego a correr. A querer pasar de gatear a correr, porque siempre vas a tener que entonces caminar agarrado de alguien, ¿no? A veces queremos que las cosas tengan un ritmo y entonces nos queremos saltar pasos y entonces aprovechamos. Pero siempre tenemos... no te pasa, o sea, no crees que siempre, o sea, a mí siempre me ha pasado, siempre que me quiero brincar un paso, Te regresa la me pinche vida, regresa, te sí, regresa a sí, tu en un lugar. segundo. Lo que pasa es que ahí uno se crece y entonces el golpe viene de más arriba. O sea, porque te quisiste adelantar y no conviene. De hecho, hay una imagen famosilla en Instagram, la he visto, que son como unas escaleras con los escaloncitos Escalones. muy pegados, ¿no? Step by step. Y luego son unas escaleras con los escalones muy separados. Y entonces, cuando tratas de dar pasos demasiado grandes, no puedes llegar al otro escalón. ¿Sí? Y de pronto si das de chiquito en chiquito, y aparte es tuyo, ¿no? O sea, no me importa cuánto tiempo te tardaste, tú tienes la seguridad de que lo que tú estás haciendo es tuyo y nadie te lo va a quitar. Yo mi primer trabajo que tuve, que justo trabajaba en la cárcel, bueno, ¿no? En términos de reconocimiento externo era brutal, ¿no? Y aparte trabajaba con una mujer sumamente exitosa y muy adentrada en su tema, a quien admiro muchísimo con el trabajo que ha hecho y a quien le aprendí muchísimo también. Y ella me llevaba 6, 8 años, ¿no? Y era mi admiración brutal por ella, ¿no? Yo decía, wow, o sea, wow lo que ha logrado, cómo le hacen, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto yo como que me agoté del tema, necesitaba explorar otras áreas, estaba muy joven, necesitaba conocer más y entonces decidí salirme. Y cuando yo me salí de ahí, yo creía, como que yo sin darme cuenta, estando ahí y estando tan cerca de alguien que tiene tanto éxito, ¿no? Y que muy generosamente además me abrió mucho las puertas y me jaló mucho con ella, yo me la creí, ¿no? Entonces yo me creí que ese camino era mío y que todos esos logros eran míos, porque yo estuve sentada con gobernadores y yo estuve sentada con, o sea, sí, pero no por ti, ¿no? Y entonces cuando yo salí de ahí, Si no hay nada. me metí un madrazo, y No entonces había nada yo traté de construido abrir un tuyo. proyecto no similar en el tema, pero sino con la misma tipo de estructura. Claro que no pude, porque nunca lo había intentado. O sea, yo quise empezar del 10, ¿no? Porque yo ya lo había tocado, pero no era mío. Y entonces yo me daba cuenta que muchos de mis discursos que tenía alrededor del tema no eran míos. Eran su perspectiva que yo le aprendí, ¿no? Y entonces qué importante ha sido con el paso del tiempo absorber de ella y de muchas personas que he tenido cerca que les he aprendido mucho y ahora integrarlo con mi conocimiento y mi perspectiva, y ese es el discurso, la mezcla de lo que aprendes de otros junto con lo que tú entiendes de eso, ¿no? Entonces es tuyo, ¿sí sabes? Entonces el camino ha sido más largo, ha sido más duro, ha sido complicado, me he dado golpes, sobre todo golpes al ego fuertes, porque uno se cree muy inflado y de repente dices, pues es que inflado ¿de qué? O sea, yo esto no lo había hecho nunca, ¿no? Yo ya entraba a las cárceles como si fuera Juan Camaney y de repente volví a entrar a una cárcel, no me dejaron entrar, ¿no? Pero ¿cómo no? Si yo, o sea, sí, pero esto no es tuyo, Así pasa. ¿sabes? Y qué importante, y hoy no sabes cuánto lo agradezco, porque hoy te digo una cosa, lo que tengo, poquito. Y es tuyo. Sí, Y claro. nadie me lo quita. Y tiene una solidez brutal. Me costó muchísimo trabajo no construir eso también, pero aceptar que no era mío y que yo no lo había hecho. Pero ahora no sabes cómo agradezco lo que tengo. A mi porque es forma, es mío, se alinea a mi verdad, es coherente con quién soy yo, que obviamente yo no soy ella, ni mi otra jefa, yo soy yo, ¿no? Entonces también mimetizarte al otro, ser como el otro, una cosa es aprender del otro y una cosa es identificarte de pronto con el otro, pero ser el otro, Y nunca vas a poder, aparte. entonces el punto es que no estás tú y de pronto cuando ese otro se va y aplícalo a una relación de pareja y aplícalo a un grupo, claro que entras en una cosa de una soledad y una depresión, un conflicto de identidad fuertísimo. Entonces yo tuve que construir mi identidad, porque aparte en el mismo lapso que renuncié y me di todos estos golpes, también me descomprometí,
de un hombre con el que me iba a casar. Entonces fue decir, y entonces, y no soy eso, y no soy eso, y no soy eso. ¿Quién soy? Y ya pasaron 7 años y seguimos cuestionándolo, pero con muchísima más solidez, con mucha más claridad. Y entonces, ahora es mío. Aparte he tenido la oportunidad de ir a algunos congresos con gente de otras partes del mundo. Vienes regresando de uno. Vengo regresando de uno con judíos de todo el mundo que te cuestionan, no por cuestionarte, sino porque como no te conocen, te hacen preguntas que la gente que te conoce asume. Entonces tú me preguntas, pero ¿y tú por qué te sientes judía? No, no es una pregunta que me harías. Asumes, no sé por qué, crecimos juntos, somos judíos y se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un aspecto de mi identidad. Y entonces, por ejemplo, en nuestros viajes la gente te lo pregunta, ¿no? O sea, ¿pero y qué partes de ti se enganchan con el judaísmo? ¿Y tú por qué elegiste esto? ¿Y tú por qué elegiste esto? No nada más de la religión, de cualquier tema. Que la gente con la que estás cerca todo el tiempo la asume, que saben por qué. Entonces, es muy enriquecedor salir de tus contextos. Uno, porque forma mucho, o sea, cuestionan mucho tu identidad y entonces son sacudidas bien duras en lapsos muy cortos de tiempo. Otro, porque aparte ves que hay otras formas y a lo mejor te identificas más, ¿no? O sea, creo que yo por eso creo que esta cosa de conservar demasiado y como proteger demasiado es por su bien, es porque el mundo allá afuera es difícil. O sea, yo creo que es por el bien de quien lo está protegiendo, porque Totalmente. no te da paz a ti, pero yo no sé si esta persona está bien aquí. Sí, va a estar bien, seguro. ¿no? Luego uno regresa de estos congresos y regresa, justo con una amiga con la que me fui, regresó diciendo, me quiero ir a vivir a otro lugar, ¿no? Y entonces enseguida cuando se lo conté a alguien me dijo, pero seguro se le va a pasar. Y le dije, ojalá no. O sea, ¿por qué tenemos esta cosa como de cualquier cosa que vaya a romper? Apágalo, Que apaga el fuego. apágalo, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, pues si se te prendió, en un contexto neutral, sin juicios porque la gente no te conoce, es gente mucho más abierta, y ahí te nace un deseo, hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, yo soy mucho de la idea de ir pian pianito. Hay gente que también me dice, te la piensas mucho, analizas todo, piensas todo, y también es verdad, esa es mi personalidad. No sé si esté bien o mal, así es, ¿no? Hay gente que es como más aventada y ya luego ve qué pedo. Yo, esas cosas me cuestan más trabajo. Ok. Y tiene su ventaja ser como ellos y tiene su ventaja ser como yo, ¿no? Y su desventaja también. Pero no sé, o sea, creo que sí se trata como de ir hacia donde uno, sí, esa vocecita de adentro que se prende es una verdad tuya, y por eso a veces hay que acallar y a los grupos, al mundo, a los contextos, a los movimientos, o sea, entre tanta etiqueta que uno se pone por pertenecer a grupos. No, soy judío, pero de esta comunidad, pero aparte soy feminista, pero aparte soy psicoanalista, pero aparte soy hija de, y hermana de, y esposa de, y mamá de. ¿Y dónde está Estrella Agami? Y ya. Y estoy en ese momento en mi vida. A mí el trabajo muchos años me dio mucha identidad. Y ahorita es como, es que yo no soy mi trabajo, ¿no? O sea, yo no valgo por mi trabajo, yo no valgo por mi conocimiento, yo valgo por lo que soy. Y lo que soy no está determinado ni por lo que sé, ni por lo que hago a nivel profesional. Entonces otra vez, ¿no? O sea, ahí vamos. Siempre, Y nos volvemos a ver si quieres en un año y seguimos platicando de ese No, tema. pero Ya bueno, que vamos. yo creo que, digo, para poder cerrar, yo creo que mucha gente se siente, yo creo que se cuestiona por qué se cuestiona y lo ve como algo malo. Y yo creo que este podcast a lo mejor les abre la perspectiva, uno, no está mal. Dos, viene con sus cosas, porque está bien cuestionarse, pero viene con que te hagas responsable del cuestionamiento y de la decisión que tomes. O que puedas asumir que no te quieres ser responsable, pero asume que no estás siendo responsable. ¿Me estás entendiendo? Pero entonces asumes. Entonces, sí, o sea, tienes que ser responsable de alguna Punto. a fuerza. Punto. Y pues bueno, te agradezco por una vez más. Hace justamente un año grabamos el primer episodio contigo. Gracias a ti. Y ahora ya estamos de nuevo. Gracias a ti. Y pues en el siguiente nos vemos. Encantada de la vida. Muchas Gracias por el espacio. Nos vemos en el siguiente. Listo. Súper.